¿Qué viene a ser un estado gaseoso? ¿Qué viene a ser un estado gaseoso? A ver, Sergio, ¿para ti qué es un gas? No es el producto de los frijoles que han comido por si acaso. Pero que la resaca. Un gas Una molécula. Acordémonos de esto, ¿no? Tiene las moléculas separadas. Estado de la materia. Hemos dicho que los estados de la materia son líquido, sólido y gaseoso, ¿no? Es un estado de la materia donde las moléculas están a su máxima distancia, a su máximo distanciamiento, donde están separadas las moléculas. Es el estado gaseoso, es un estado disperso de la materia. Dice, donde las moléculas que conforman ese gas están distanciados, están a una distancia mucho mayor de lo que es el diámetro de cada molécula. La distancia entre moléculas es mayor que el diámetro de las mismas moléculas. Las moléculas están separadas. El máximo distanciamiento permisible entre las moléculas, ese es un estado gaseoso. ¿Y por qué fuerzas van a estar sujetas o qué fuerzas van a influir en ese estado? El volumen, porque el gas, como toda materia, tiene masa y volumen. El volumen depende también de la presión que se puede ejercer sobre ese gas. Se depende también de la temperatura. Acuérdense, volumen ocupa un espacio, ¿no? Un determinado espacio ocupa. La presión, ¿no? La fuerza que se ejerce sobre ese espacio va a influenciar. La temperatura, acuérdense ustedes, la temperatura tiene varias particularidades. Cuando yo le agrego calor a algo, tiende a dilatarse, ¿no es cierto? Bueno, yo, por ejemplo, ustedes han tenido ese experimento donde yo pongo una moneda que no entre en una botella, le aplico calor y al final la moneda se le cae. O un huevo. ¿Por qué? Porque la temperatura hace que las moléculas se dispersen. Entonces la temperatura, a mayor temperatura, mayor dispersión de las moléculas. Si no, tengamos el ejemplo del agua, pues, ¿no? Nosotros le agregamos calor al agua, empieza a hervir. Eso hervir comienzan a separarse las moléculas. Si seguimos agregando calor, elevando la temperatura, llega un momento que el agua se vuelve vapor. La temperatura hace que esas moléculas se separen lo máximo posible. Pues la temperatura influye. Y también el número de moles, el número de moléculas que conforman ese gas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo un recipiente y tengo 7 moléculas, 8 moléculas de gas. El volumen que ocupa va a ser distinto a uno que tenga 4. Yo puedo comprimir más fácilmente esto y puedo juntar más acá y le causo una presión. Esto lo quiero comprimir el número de moléculas y puede que sea acá. Entonces, va a influenciar también el número de moléculas que tiene ese gas. ¿Se está entendiendo, por favor? ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué hemos dicho que es un gas? En primer lugar, el gas es un estado de la materia, ¿no es cierto? Nosotros hemos dicho,
¿Cuáles son los estados que tiene la materia? Sólido, Sólido, líquido y gaseoso. Entonces, el gas es un estado de la materia. Pero donde las moléculas están separadas unas de otras con distancias mayores que el diámetro de la molécula. Yo tengo mi molécula y su diámetro es esto. Su diámetro es esto. Entonces, otra molécula para que sea un estado gaseoso tiene que estar separada más que el diámetro. El diámetro es esto. Más del diámetro de esa molécula, ya estamos hablando de un estado gaseoso. Ya estamos hablando de un estado gaseoso. Si la molécula está separada más del diámetro, ya es un estado gaseoso. ¿Y qué fuerzas influyen? ¿Qué fuerzas influyen en ese estado gaseoso? Tenemos el volumen. El volumen influye. Volumen. ¿Qué es el volumen? El espacio que ocupa ese gas. Aquí en este mismo ejemplo podemos darnos cuenta. El volumen del gas va a estar influido por la presión. Si yo le ejerzo una presión, el gas se puede comprimir. El gas se puede comprimir. Entonces, volumen y presión. La temperatura también influye en el comportamiento de un gas, porque a mayor temperatura hace que se separen más las moléculas. A menor temperatura se juntan las moléculas. Y el número de moles, el número de moléculas, influye también en el comportamiento de un gas. ¿Por qué? Yo tengo mayor número de moléculas, la presión que se puede ejercer sobre ellos es distinta a la presión que puedo ejercer en un estado gaseoso donde tengo menor número de moléculas. Mayor número de moléculas, las comprimo hasta ahí. Menor número de moléculas, las puedo comprimir más. Esas son las que interactúan. Propiedades de los gases. Se adaptan a la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Yo puedo poner un recipiente de cualquier forma y el gas se va a adaptar a ese recipiente. ¿Por qué? Porque yo lo puedo expandir, el gas se puede expandir, el gas se puede comprimir. Si yo lo pongo en un recipiente largo, los tubos de oxígeno va a adoptar esa forma del tubo de oxígeno. Si yo lo pongo en un recipiente tipo el balón de gas casero, va a adoptar esa forma del balón de gas casero. Los gases ocupan la forma del lugar donde los contienen, pero al ocupar la forma van a dispersarse ocupando todo ese recipiente, el volumen. Toma la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. Otra propiedad, se dejan comprimir fácilmente. Al estar separadas las moléculas unas de otras, entonces al ejercerse una fuerza, va a hacer que esas moléculas comiencen a unirse. Entonces se puede comprimir. Un gas se puede comprimir. Acuérdense, nosotros hemos dicho, las moléculas para que estén en estado gaseoso están separadas más allá del diámetro que miden ellas, están separadas. Pero si yo las comprimo, le pongo una fuerza, le ejerzo una presión, yo puedo. Si le ejerzo
presión, yo puedo, un gas se comprime fácilmente. Otra propiedad, se difunde fácilmente. Un gas, al no tener algo que los contenga, ¿no? Algo que no los pueda mantener unidos, se difunden, se van a ir fácilmente, ¿cierto? Pero esto va a tener que ver también con el peso específico, con el peso de esas moléculas. Por eso siempre les hablo yo acerca de esto. Por ejemplo, yo llego a mi casa y huele a gas. No es que ser que ha pasado por ahí se ha tirado un gas, sino que se está escapando el gas de la cocina. ¿Cuál creen que es la primera acción que debemos tomar nosotros? Barrer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el gas pesa, se difunde, se va a esparcir en todo el ambiente, pero por su peso, por su densidad, pero se asienta, pero se va a difundir en todo el recipiente cerrado, se va a esparcir en todo el recipiente cerrado. Por eso que la primera acción, abrirlo y barrer. La primera acción es no tener nada que genere una chispa y barrer hacia la puerta de ingreso. Entonces va a llegar, el gas va a llegar acá, se va a amontonar, pero va a salir y se va a difundir. Ya va a perder su propiedad de ser combustible. Entonces, en la práctica vemos nosotros estas propiedades de los. Otra propiedad, se dilatan fácilmente. La energía o la separación, hablemos así, la energía cinética es la fuerza que los mantiene unidas esa molécula, es directamente proporcional a la temperatura aplicada. Directamente proporcional a la temperatura aplicada. Le aumento calor, se separa. Le quito calor, se junta. Eso es lo que me quiere decir esto. Al aumentarle calor, se separan, se están dilatando, se dilata. Al dilatarse, ¿qué hace? Aumenta el volumen, ¿cierto? Se está dilatando, está aumentando el volumen. O sea, a un gas yo le aplico calor, se va a aumentar el volumen. Se van a separar más las moléculas, entonces estoy aumentando el volumen. Estoy aumentando el volumen. Estas propiedades son las que me van a dar lugar al comportamiento de los gases, a la aplicación de las fórmulas que vamos a tener nosotros que usar. ¿Ah? Sí, por Navidad. ¿Saben que esto? Aparte, yo ya envié, si no es la universidad, perdón, si no es la universidad que se lo proporciona, pídanmelo porque la universidad ya tiene el curso completo. Yo ya le envié el curso completo. Yo le envié el curso completo la primera quincena nada más. Si no les enviando, me pasa la voz, yo les envío todas las unidades a ustedes, María. ¿Ya? Hemos dicho, ¿no?, variables que afectan el comportamiento de los gases. Hemos dicho la presión, ¿no? La presión. Si ejerce una presión, el gas se va a comprimir, va a afectar el comportamiento de los gases. ¿Qué es la presión? Es la fuerza ejercida por unidad de superficie o área. En los gases esta fuerza actúa de forma uniforme sobre todas las partes del recipiente. Este es el recipiente y ejerce una presión y va a actuar uniformemente sobre todas las partes. La presión es igual a la fuerza perpendicular de la superficie y el área que tiene esa superficie.
Podemos medirlas en Pascal, podemos medirlas en Newton sobre metro al cuadrado, en libras sobre centímetro al cuadrado, distintas unidades de medida. En ocasiones se expresa gramos fuerza por centímetro cuadrado, libras por pulgada al cuadrado. Entonces, la presión tiene infinidad de unidades de medidas. Pero las que vamos a utilizar, por favor, presten atención, tan difícil es eso, las que vamos a utilizar nosotros va a ser como presión atmosférica, como unidades 76, una atmósfera 76 centímetros de mercurio, o lo que es lo mismo 760 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Una atmósfera, unidades que vamos a emplear. Una atmósfera es igual a 760 torr, lo que es lo mismo 1,03 por 10 a la 5 pascales. Un torr, que son 760, un torr es igual a 133,3 pascales. Son las unidades que vamos a trabajar nosotros. Son las unidades con las que vamos a trabajar. Presten atención, por favor, porque después en los ejercicios, en los problemas, van a estar esperando que llegue Papá Noel a que le traiga la respuesta. La presión, estas son las unidades con que vamos a trabajar. Se supone que esto ya lo vieron ustedes en secundaria. Se supone. Otra variable, la temperatura. Y hemos dicho la temperatura de qué manera afecta, ¿no? Es directamente proporcional. Le aplico temperatura, el gas se expande. Ese es, hemos dicho, para resumir esto, a mayor temperatura se separan más las moléculas. A menor temperatura, las moléculas se juntan. Y la temperatura vamos a expresarla para gases en grados Kelvin. En grados Kelvin. ¿Y a qué es igual un grado Kelvin con respecto al centígrado? Grados Kelvin es grados centígrados más 273. Grado Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Si en el ejercicio me ponen el dato en grados centígrados, yo tengo que convertir a grados Kelvin. Puede que en el problema me dice cuál es la temperatura final de tal hecho y te da en grados Kelvin y me dice, pero la temperatura final te la está pidiendo en grados centígrados. Entonces, la temperatura que tú sacaste, el dato que tú sacaste, al final le tienes que restar 273 para llevarlo a grados centígrados. Ya es deducción lógica del ejercicio. Temperatura. Cantidad o número de moles. La cantidad o número de moles. Como es número y la materia tiene masa y tiene volumen, la vamos a expresar en unidades de masa. En forma general se utiliza gramos. Otra variable, el volumen. ¿Y qué es el volumen? Es el espacio ocupado por un cuerpo, es el espacio que ocupa un cuerpo, que es el volumen. Acuérdense, estamos trabajando con materia, que el gas es una materia. La materia tiene masa y tiene volumen. ¿Y qué unidades podemos tener nosotros? Todas las unidades de volumen.
metro cúbico, litros, litro, aquí es igual a 1 litro, centímetros cúbicos, un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro, todas las unidades de volumen, ¿no? Todas las unidades de volumen que nosotros tengamos mililitros, centímetros cúbicos, decilitro, centímetros cúbicos, litro, decalitro, hectolitro, todas las unidades de volumen. Otra variable que afecta el comportamiento de los gases, la densidad. La densidad. Y hemos dicho que la densidad es la relación que tengo entre masa con volumen. ¿No? Es la relación que tengo entre masa, masa y volumen. Y esa relación la vamos a establecer nosotros entre el peso molecular del gas, ¿no? Ese peso molecular nosotros lo tenemos en gramos, y el volumen, ¿no?, de esa molécula la vamos a expresar en litros, ¿cierto? Gramos sobre litros, densidad. Entonces, recapitulando, ¿qué es un gas? Un gas es un estado de la materia, es un estado de materia donde las moléculas están separadas. De lo Separadas normal. más del diámetro de ellas, de las moléculas. Ese es un estado gaseoso. Acuérdense ustedes, ¿cierto? Nosotros hemos dicho las primeras clases, estados de la materia y cambios de estados que sufre la materia, pero los estados fundamentales de la materia son 3, ¿no es cierto? Sólido, líquido y gaseoso, existiendo un tercer estado que es el plasmático, ¿no? Que no está contemplado todavía, ¿ya? Pero el gas es materia, y esa materia como tal está influenciada por los factores. La materia también tiene propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de esa materia, de ese gas? Uno, que va a tomar el volumen, va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. ¿Qué nos está dando a entender esto? El gas no tiene forma. Como materia, el gas no tiene una forma definida. Nosotros como materia tenemos una forma, ¿no? Nuestro cuerpo. El gas no tiene una forma definida. Este maletín, como materia, tiene su forma definida. El gas no tiene una forma definida. Va a adoptar la forma del recipiente que los contiene. Va a adoptar la forma del recipiente que los contiene. Otra propiedad, un gas, ¿no?, se difunde fácilmente, precisamente por lo que no tiene una forma y no hay algo que los contenga, ¿no? Contener es detener, ¿cierto? No hay algo que los detenga, se van a difundir fácilmente. Después, ¿qué otra propiedad hemos visto? Se dilatan fácilmente. Acción de temperatura. La temperatura la está dando el medio ambiente. O sea, el comportamiento de un gas en la mañana es distinto al comportamiento de un gas a mediodía. Porque del hecho que varíe 1 grado, ya está variando el comportamiento de un gas. Si no, vean ustedes esto. Ustedes tienen su tanque de gas en su casa. Tienen su tanquecito de gas en su casa. Por las mañanas
curiosos, vayan y vean el tanque de gas. Y van a ver que está sudando a esta altura. A esa altura hay gotitas de sudor en el gas. A esa altura, por las mañanas. Regresen a mediodía y a mediodía vean. Ese nivel va a subir unos centímetros. ¿Qué pasó? La temperatura ahora en las mañanas son más frías, se comprime el gas, está comprimido, y a mediodía las temperaturas son más cálidas, ¿cierto? Se difunde el gas. Eso es comprobable, pues, es comprobable. ¿Qué otra propiedad tenemos? Se dejan comprimir fácilmente. Decimos que los gases son, las moléculas están separadas, y si yo ejerzo una fuerza sobre ellos, presión, la fuerza sobre un área determinada es una presión, ¿cierto? Se van a juntar, se van a comprimir. Por ejemplo, yo tengo este gas y está así, ejerzo una fuerza sobre ellos, voy a comenzar a juntar esas moléculas, lo puedo comprimir, entonces el comportamiento de un gas es totalmente distinto a una materia sólida, a una materia líquida, ¿no? Eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Qué variables intervienen? Sería variable el volumen, variable la presión, La temperatura. variable la temperatura. De las propiedades de ahí salen las variables, ¿no? El volumen, la densidad como variables. Entonces, ese es un gas. En base a estas variables, es que se crearon las leyes. Se crearon las leyes de los gases. Y tenemos la ley de Boyle y Marriott. Tenemos la ley de Boyle y Marriott. Olvidémonos de la parte bibliográfica. ¿En qué se basa la ley de Boyle y Marriott? Dice, la relación entre la presión y el volumen de un gas, pero cuando la temperatura no varía, cuando la temperatura es constante. ¿Cómo se comporta un gas? Cuando la temperatura es constante y las que varían son la presión y el volumen. La temperatura es constante. Eso es lo que me quiere decir esta ley. O sea, las leyes van a jugar con estas unidades. La primera ley que vamos a ver del Boyle y Marriott dice cómo se comporta un gas cuando la temperatura es constante. Hemos dicho, la temperatura, si se incrementa, el gas se expande. La temperatura, si decrece, el gas se comprime. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se comporta el gas cuando la temperatura es uniforme? Eso es lo que el Patita, estos dos patitas se pusieron a observar. Observaron eso. Eso es lo que me quiere decir. Dice, la temperatura es constante. 300 grados Kelvin
900 grados Kelvin. ¿Qué pasa si yo tengo un volumen, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si a ese volumen tengo una presión determinada? A esa misma temperatura, ¿qué pasa si aumento la presión? Si aumento la presión, se comprime. ¿Qué es lo que va a variar? El volumen, ¿cierto? El volumen era esto, aumento la presión, el volumen va a ser esto. Dice, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, lo contrario, yo tengo así, disminuyo la presión, le quito el peso, que el gas expande. ¿Ok? Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta, inversamente proporcional. Ese es el comportamiento, ¿no?, del gas. Dice, establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere. Y aquí se demuestra. La temperatura es la misma. Yo tengo un volumen determinado a una presión determinada. ¿Qué pasa si aumento la presión? O sea, le puse aquí, miren, aquí le puse un peso. ¿Qué pasa cuando le pongo un peso? Se comprime el gas. Ahora, ¿cómo lo demostramos nosotros? Vamos a tomar esto. Presión inicial por volumen inicial va a ser igual a presión final por volumen final. Vamos a tratarlo a eso. Entonces, de acuerdo a eso, digo, presión inicial por volumen inicial va a ser igual a la presión final por volumen final. En base a esto, ya yo puedo sacar cualquiera. Me dice, ¿cuál es el volumen final de un gas cuya presión inicial es 1 atmósfera? Su volumen final es 2 litros y su presión final es 2 atmósferas. ¿Cuál será el volumen final? Dice, presión inicial 1 atmósfera. Volumen inicial 2 litros. Dice, presión final 2 atmósferas. Volumen final me está pidiendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Pues, Despejo. ¿Qué es lo que despejo de aquí? Volumen final. ¿A qué sería igual volumen final? Presión inicial sobre volumen final va a ser igual. Presión inicial 1 atmósfera por volumen inicial 2 litros sobre presión final 2 atmósferas. Háganlo así para que no tengan problemas con las unidades. Atmósfera con atmósfera se van. ¿Qué me queda? Litros. 1 litro. ¿Cuál es el volumen final? 1 litro. 1 litro. Esa es la idea. Esa es la idea. Me piden presión inicial, despejo presión inicial. Me piden volumen inicial, despejo volumen inicial. Me piden presión final, despejo volumen, como lo trabajaba aquí. Entonces, esa formulita es la que me va a valer. Ejemplo, aquí tenemos uno.
Dice, si 20 litros de aire se colocan dentro de un recipiente a una presión de una atmósfera y se presiona el gas hasta alcanzar el valor de 2 atmósferas, ¿cuál será el volumen final de la masa de aire si la temperatura se mantiene constante? A ver, practíquenlo. Aquí está el ejercicio como ejemplo.